Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Scarlett García Rubio y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la insolvencia. Principalmente voy a hablarles orígenes en el derecho romano. El derecho romano, sustrato de la tradición jurídica occidental, desarrolló un entramado institucional en torno al derecho de las obligaciones, conformando una serie de mecanismos con los que se busca atender y resolver la problemática de la insolvencia e imposibilidad de pagos del deudor para el caso del concurso de créditos vencidos en su contra. La legislación romana también previó la posibilidad de que los acreedores hicieran una remisión parcial de la deuda, es decir, una quita, así como las que accedieran a prorrogar el término para su liquidación mediante una espera, siempre que así le conviniera a la mayoría de ellos, según las cantidades debidas. Época medieval. Durante la Alta Media, siglos V y XI, el clima de inseguridad generalizado que desataron las invasiones barbáricas y la expansión del Islam inhabilitó las vías de comunicación limitado, los intercambios de finales del siglo X comenzó a restablecerse el comercio mediterráneo como consecuencia de las cruzadas. Durante el medievo avanzado hubo una gran evolución de las figuras propias de la quiebra, como la verificación y declaración de créditos, considerando y afirmando siempre el principio romanista de una mayor igualdad entre los acreedores, la creación de delitos, las sanciones accesorias y principalmente la restricción de su aplicación a los comerciantes. Época moderna. A partir del siglo XVI, la consolidación de las costumbres mercantiles y la dignificación de las burguesías y del comercio permitieron que las instituciones mercantiles fueran objeto de interés de los juristas, quienes empezaron a desarrollar científicamente las instituciones del derecho mercantil, incluida la quiebra. En 1667 apareció en Lyon, Francia, la primera ley de quiebras, que reglamentaba la igualdad de los acreedores, el periodo de sospecha previo a la insolvencia y la inhabilitación del fallido, entre otras disposiciones. A partir del siglo XIX, con motivo de la codificación napoleónica Código de Comercio de 1807, la materia de las quiebras fue incluida como parte de la legislación mercantil general, aunque desde entonces, como parte de los procesos de descodificación del derecho mercantil, ha desarrollado una progresiva autonomía que le ha dado lugar propio en la legislación especial debido a su singularidad, con principios característicos que lo han perfilado hasta la actualidad. El derecho concursal en México durante la época colonial y las disposiciones durante el México independiente. Durante la época colonial, el derecho novohispano estuvo integrado por el derecho castellano o peninsular y por el derecho indiano, peninsular y criollo. En consecuencia, los ordenamientos jurídicos principales eran la recopilación de las leyes indias, la novísima recopilación castellana y las siete partidas. Las instituciones de las universidades, agrupaciones de comerciantes y consulados, tribunales mercantiles de la metrópoli fueron limitadas por la Nueva España. El Consulado de México preparó las ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España, las cuales fueron aprobadas en 1604 por la Real Cédula de Felipe III. A partir del siglo XVIII se acudió de preferencia a las ordenanzas de Bilbao de 1737, tanto lo relativo al tráfico mercantil en general como específicamente respecto del derecho de quiebras. Los atrasados eran quienes no pagaban lo que debían a su debido tiempo, pero tenían bienes suficientes para pagar eternamente a los acreedores solo por accidente no se hallaban en disposición de hacer el pago con puntualidad y se obligaban a hacerlo en breve con intereses o sin ellos, según lo convenido con los acreedores. Los alzados eran los comerciantes que, conociendo el mal estado de sus dependencias, arriesgaban los caudales ajenos con dolo y fraude en perjuicio de todo el comercio. El procedimiento de la quiebra era considerado como un juicio de carácter universal, en virtud de los cuales los acreedores de los comerciantes que caían en alguno de los supuestos mencionados acudían ante el consulado para demandarlos. Los convenios de ajustes de créditos o de espera y quita celebrados entre los comerciantes y sus respectivos acreedores requerían el conocimiento del comisario para que fueran válidos, de lo contrario se declaraban nulos. México independiente. La consumación de la independencia en 1821
no trajo consigo la abrogación del derecho privado español, por lo que continuaron en vigor las ordenanzas de Bilbao como parte del derecho intermediario entre la Nueva España y nuestro recién independizado país. Hasta la promulgación de la Constitución de 1824 se hizo la primera referencia al derecho de quiebra, en su artículo 72, fracción 27, al incluir como facultades del Congreso General la de dar leyes uniformes sobre la barra de costas en todos los estados. Presupuestos materiales y formales del concurso mercantil. En la doctrina y la legislación concursal contemporánea se entienden por presupuestos del concurso mercantil las situaciones fácitas y jurídicas previas e indispensables para la declaración válida del concurso mercantil. El concurso mercantil gira en torno a la figura del comerciante. En nuestra legislación, quienes sustentan esa calidad pueden ser tanto personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedades mercantiles que establece la ley independiente de las actividades a las que se dediquen. Cesación de pagos e incumplimientos generalizados de pagos. La cesación de pagos es el fenómeno económico originado por la insolvencia o la liquidez. La primera es el resultado de la falta de activos en el patrimonio para hacer frente al pasivo del que consta, mientras que la segunda supone la falta de dinero inmediatamente disponible para pagar de manera oportuna las obligaciones liquidadas y vencidas. La ley considera que hay incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de dos o más acreedores cuando se producen dos situaciones económicas concretas, que se contabilizan a partir de la presentación de la solicitud o de la demanda. Que las obligaciones vencidas presenten por lo menos el 35% del pasivo total a cargo del comerciante y tengan un mínimo de 30 días de haberse vencido, y que el comerciante no tenga activos suficientes para cubrir por lo menos el 80% de las obligaciones vencidas. Principios que rigen el concurso mercantil. Son principalmente conservación de la empresa. En la concordancia con las legislaciones modernas, la ley del concurso mercantil ha establecido como objeto principal maximizar el valor social de la empresa mediante su conservación para mantener la estabilidad social y preservar el interés público que representa para la sociedad y en general para las relaciones comerciales nacionales e internacionales. 2. Tutela del Estado. La conservación de la empresa es de suma importancia para el Estado, ya que representa fuentes de trabajo y producción de riqueza para el desarrollo público de la sociedad y de sus relaciones internacionales. Trato equitativo a los acreedores. Este principio tiene su origen en el derecho romano. Consiste en tratar a cada acreedor conforme a sus cualidades específicas y en no equipararlos en un plano de igualdad. Y por último, proporcionar la información relevante y necesaria, con el objetivo de que los participantes del concurso mercantil estén en aptitud de tomar las decisiones que más convengan a sus intereses. Inminencia en el cumplimiento generalizado de pagos. A partir de la reforma del 2007, el concurso mercantil procede a apresar de no haber sido un incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones, tratándose del concurso mercantil con el plan de reestructura previo, pues basta que el comerciante manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra o que es inminente que se encuentre en alguno de los supuestos señalados en las fracciones 1 y 2 de la ley y que explique los motivos para que se le dé trámite a su solicitud. Por inminente se entiende un periodo inevitable de 90 días. Concurrencias de acreedores. Debido a que el procedimiento del concurso mercantil es de ejecución universal, resulta indispensable que una pluralidad de acreedores reclamen el pago de sus créditos. De lo contrario, su tramitación sería inútil, ya que el acreedor individual puede reclamar su crédito mediante las acciones del ordenamiento jurídico. Juez competente. Los tribunales federales mercantiles que se ubican en el domicilio del comerciante son los competentes para dirimir con fuerza vinculativa las controversias suscitadas por el incumplimiento generalizado de las obligaciones en virtud del interés fundamental y preponderante que tiene el Estado en el concurso mercantil. Si se trata de la acumulación de los procedimientos de concurso mercantil de un grupo societario, el juez es competente será aquel que hubiere conocido del primer juicio, tratándose de los siguientes casos: de las solicitudes o demandas del concurso mercantil que se promovieren por o en contra de sociedades controladas, habiéndose promovido previamente un concurso mercantil de sus sociedades controladas; de las solicitudes o demandas de concurso mercantil promovidas por o en contra de sociedades controladas, habiendo incitado el trámite del concurso mercantil de la sociedad
o de sociedades controladoras. Solicitud o demanda del concurso mercantil. La declaración del concurso mercantil puede iniciarse a petición de la parte o solicitud del deudor por demanda de los acreedores o del Ministerio Público, o bien de oficio por el juez según el tipo de concurso mercantil que se trate. La declaración del concurso mercantil. Este es el acto jurisdiccional por el cual el juez de distrito mercantil dicta la sentencia del concurso mercantil al encontrar que se actualizan los supuestos de los artículos 10 y 11 de la Ley de concurso mercantil, o bien la inminencia de que se actualicen dichos supuestos conforme a los artículos 20 bis y 339 fracción 3, inciso A y B de la citada ley. Tipos de concurso mercantil. El número 1 es ordinario. Este procedimiento consta de dos etapas, la conciliación y la quiebra, las cuales se dan por regla general de manera sucesiva y conforme lo establece el artículo 2 de la ley, a no ser que el comerciante o uno o más acreedores soliciten expresamente que se abran en etapa de quiebra. Se puede iniciar a petición de parte conforme a las siguientes hipótesis. Demanda a petición de un tercero. Cualquier acreedor o ministerio público puede demandar el concurso mercantil siempre que acredite los dos supuestos que establece el artículo 10 de la ley y la presente mediante los formatos que al efecto dé a conocer el IFECOM. Solicitud por parte del deudor. De acuerdo con la legislación vigente, la solicitud del concurso mercantil hecha por el propio comerciante deudor puede presentarse en dos modalidades diversas, sin reestructuración de pago o con ella. Sin reestructuración de pago. El comerciante solicita el concurso mercantil acreditando solo uno de los supuestos contemplados en el artículo 10 o, en su caso, una de las presunciones establecidas en el artículo 11 de la ley. Si esta solicitud resulta debidamente fundada, puede prescindirse de la etapa de visita para abrirse de inmediato la fase de conciliación, a menos de que el deudor solicite su quiebra de manera directa. El comerciante no tiene la obligación de acreditar de forma clara y fehaciente que se encuentra en uno de los supuestos que contempla el artículo 10, pues basta que sean demostrados aún presuntamente los extremos de dicho artículo para que se dé trámite a su solicitud. Con reestructuración de pago. Este tipo de concursos representa una innovación en el ordenamiento jurídico mexicano porque permite al comerciante acreedor al procedimiento concursal sin que se actualicen los supuestos de incumplimiento de pago que prevén los artículos 10 y 11 de esta ley. El comerciante, junto con los titulares, cuando menos la mayoría simple del total de sus adeudos, presenta la solicitud de concurso mercantil ante el juez de distrito mercantil competente que se ubique en su domicilio, y la solicitud debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20 de la ley. El comerciante debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, y explicar los motivos por los cuales se encuentra o es inminente que se encuentre en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 10 y 11 de la ley, y señala como inminente el periodo inevitable de 90 días. Extrajudicial o para procesar. El procedimiento previsto en el artículo 312 de la ley es considerado extrajudicial por Antonio Silva Oropesa, pues el comerciante aún no es declarado en concurso mercantil. La naturaleza que Silva le atribuye a este procedimiento es el de un medio alterno de solución de conflictos que la ley prevé en aras de cumplir el objetivo de conservar la empresa, pues permite al comerciante y a sus acreedores dirimir sus controversias de manera voluntaria, preventiva, antes de que el deudor sea declarado en concurso mercantil. La ley establece un mecanismo alterno de solución que permite al comerciante que se enfrenta de una difícil situación financiera, así como cualquier acreedor que tenga un crédito vencido, acudir ante el IFECOM para que le sea designado un conciliador de entre los que figuran en el registro de IFECOM, a fin de que funja como amigable comprometedor entre él y sus acreedores, con el objetivo de que se logre una solución sin iniciar el procedimiento de carácter concursal. Y especiales. Aquellos sujetos son los comerciantes que presentan servicios públicos concesionados, las instituciones de crédito y las instituciones auxiliares de crédito, las cuales se regirán por las leyes especiales aplicables y en lo que no se oponga por la propia ley del concurso mercantil. Principios que rigen el concurso mercantil. Los principios que inspiran y las directrices que orientan al concurso mercantil son las siguientes. Conservación de la empresa.
En concordancia con las legislaciones modernas, la ley del concurso mercantil ha establecido como objetivo principal maximizar el valor social de la empresa mediante su conservación para mantener la estabilidad social y preservar el interés público que representa para la sociedad y en general para las relaciones comerciales nacionales e internacionales. 2. Tutela del Estado. La conservación de la empresa es de suma importancia para el Estado, ya que representa fuentes de trabajo y producción de riqueza para el desarrollo público de la sociedad y sus relaciones internacionales. Trato equitativo a los acreedores. Este principio tiene su origen en el derecho romano. Consiste en tratar a cada acreedor conforme a sus cualidades específicas y en no equipararlos en un plano de igualdad. Y proporcionar la información relevante y necesaria, con el objetivo de que los participantes del concurso mercantil estén en aptitud de tomar las decisiones que más convengan a sus intereses. Universidad del patrimonio. Debido a que el concurso mercantil es un procedimiento de ejecución universal cuya finalidad es la satisfacción de la totalidad de los acreedores que concurren a él, se considera al patrimonio como una unidad en la que todos los bienes del deudor forman una masa activa de la quiebra sobre la cual debe ejercerse todas las acciones permanentes para satisfacer los intereses de los acreedores conforme al caso concreto. Fomentar la conciliación, por medio de convenios que el deudor celebre con sus acreedores para permitir la conservación de la empresa y, consecuentemente, obtener el máximo beneficio para los que participan en el concurso mercantil y para la sociedad general. Especialización de los órganos intervinientes. Conforme a la legislación internacional, la mayor parte de las dificultades que se generan en el concurso mercantil son de índole financiera, contable y administrativa, por lo que se requiere personas que tengan una preparación especial respecto de las materias especiales para que proporcionen información veraz y oportuna al juez que resuelve sobre esas cuestiones. Partes del concurso mercantil. Comerciante y deudor. Es el que sufre la insolvencia o la liquidez a causa del desequilibrio patrimonial y por lo tanto es susceptible de ser declarado en concurso mercantil. Acreedores. Son los titulares de los créditos que hacen valer en contra del comerciante con el fin de verlos satisfechos por medio de la sentencia que declara el concurso mercantil. Órganos que intervienen en el concurso mercantil. Principalmente el IFECOM, con el fin de cerciorarse de que las personas mencionadas reúnan los requisitos necesarios para desempeñar su cargo con honestidad y competencia, se propuso crear este órgano con independencia del Consejo de la Judicatura Federal. Juez. Es el órgano rector del concurso mercantil, resuelve la controversia suscitada entre los acreedores y el comerciante deudor respecto del incumplimiento generalizado de las obligaciones por parte de este último, con el fin de evitar que los juicios se prolonguen de manera indefinida. La sindicatura tiene como función principal administrar los bienes del quebrado y liquidarlos para repartir el haber entre los acreedores del fallido cuando no fuera posible celebrar un convenio por medio del conciliador y se haya hecho necesaria la declaración de la quiebra. Y el visitador, sus funciones consisten en verificar todo lo relacionado con los supuestos del incumplimiento generalizado de pagos, determinar la fecha de iniciación y seguir las medidas precautorias para reservar el patrimonio del comerciante, declarando en concurso mercantil. Y los interventores son personas que el juez designa para velar por los intereses de los acreedores. Definición del derecho concursal y el concurso mercantil. El concurso mercantil es un procedimiento judicial de carácter ejecutivo y universal que se desarrolla en tres etapas: visita, conciliación y quiebra, por medio del cual se busca en primer lugar conservar viable la empresa y maximizar su valor en los casos de que se tenga que liquidar. La procedencia del concurso mercantil está condicionada en principio por el incumplimiento y la cesación de pagos generalizados de las obligaciones del deudor empresario, procurando el resarcimiento de los acreedores, ya sea mediante convenio o una sentencia, dentro de un procedimiento para la liquidación. Y el derecho concursal, como conjunto de normas y principios, integra orgánicamente en lo procesal y lo sustantivo una rama autónoma del derecho compuesta de diversas normas de derecho público, procesal, administrativo y penal, y derecho privado, derecho civil, mercantil, financiero, al que normas internacionales respecto del régimen de insolvencia transfronteriza. Partes que integran el concurso mercantil en México. Según la Ley de Concursos Mercantiles, en su artículo 2 establece: el concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas conciliación y quiebra.
Artículo 3. La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos, y la finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago de los acreedores reconocidos. La conciliación es la etapa que se abre después de la sentencia que declara el concurso mercantil, y su finalidad es la adopción de un convenio de pago que resuelva respecto de los derechos y obligaciones de las partes. Este tiene un término de 185 días, que bajo ciertas condiciones podría ser prorrogado por 2 periodos de 90 días cada uno. Y finalmente, les voy a dar algunas conclusiones. La número 1. Los concursos mercantiles tienen diferentes beneficios, entre ellos que permiten a las empresas seguir trabajando sin necesidad de una liquidación. 2. Es un procedimiento al que tienen derecho todos los comerciantes para poder llegar a diferentes acuerdos sobre alguna deuda. 3. Para salvar las empresas es necesario hacer uso del concurso mercantil para así proteger una situación financiera. 4. Este tipo de concursos les permiten a las empresas reconstruirse para así salir de la quiebra en la que puedan encontrarse. 5. El concurso mercantil consta de 3 etapas. La primera, una etapa preliminar llamada visita, enseguida de la conciliación y finalmente la quiebra. Y como conclusiones, yo me basé en el libro Derecho Concursal Mexicano, primera edición 2015. Espero les sirva esta información. Muchas gracias por su atención.